Jo. Soy la quinta generación de Quesos Chela y actualmente ocupo el cargo de gerente general. Y hoy vamos a soltar cinta, vamos a repasar pasajes de la historia de Chela, de Quesos Chela, que seguramente les va a ayudar a muchos que están aquí. Bueno, algunos se identificarán con las historias y otros lo usarán como inspiración o ejemplo para no repetir esos mismos errores, como decía el director. ¿Ok? Y la primera cinta que vamos a contar es cómo hace casi 50 años nosotros entramos en el negocio. Mi abuelo era de un pueblito llamado Zapotillo en Veraguas. Yo no sé si aquí hay alguien de Veraguas, oriundo, ¿no? ¿Nadie? ¿Veragüense? ¿Conoce Zapotillo? No, bueno, nadie conoce Zapotillo. Bueno, mi abuelo era de Zapotillo y tenía una pequeña tienda a la orilla de la calle. Y él acostumbraba a venir a la ciudad de Panamá a comprar sus insumos, víveres, etcétera, para poderlos revender en su tienda, ¿no? Y también, ya en esa época, en 1984, que es cuando nuestra historia inicia en el negocio, él va a uno de esos viajes a la ciudad en busca de mercancía y también sus hijos ya estaban trabajando en la ciudad como profesionales. Él estaba una mañana limpiándose los zapatos en Santana, normal, y se asoma un amigo de él de hace mucho tiempo que él tenía 20 años que no veía. El amigo Pedro se le acerca a mi abuelo y le dice: hola Víctor, ¿cómo estás? O Cañón, como muchos lo conocían, por su espíritu aventurero y su decisiva... Él era muy... Él era un personaje y todo el mundo lo conocía como Cañón. Él era muy decisivo. Si era por aquí, él no veía más nada. Dice: oye Cañón, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Y mi abuelo no lo reconoció en ese momento porque tenía mucho tiempo que no lo veía. Pero después de verlo cómo caminaba, se acordó porque estaba cojo. Ahí, Pedro, ¿cómo estás? Y bueno, y empezaron a entablar una conversación mientras que mi abuelo se limpiaba los zapatos. Y mi abuelo muy oportuno le pregunta: oye Pedro, estoy buscando un negocio para mis hijos que están viviendo aquí en Panamá. ¿Conoces algún negocio por ahí? Y Pedro le dice: claro que sí. De donde yo soy, Capira, hay un cartel grandote en un negocio que dice se vende. Y mi abuelo le dice: ¿podemos ir? Y Pedro le contesta: mañana si quieres. Esa misma tarde, mi abuelo le comenta a su hija, mi mamá, que, bueno, le empieza a contar el tema de que hay un negocio en Capira que está a la venta. Y por casualidad de la vida estaba mi papá, el yerno de mi abuelo, que está aquí presente. Saluda, señor Emilio, salude. Salude. Usted es parte de la historia. Estamos aburriendo a la gente aquí. Bueno, por fortuna estaba mi papá en ese momento cuando mi abuelo le está comentando a mi mamá de que había un negocio que estaba a la venta. Mi abuelo le tenía mucho cariño a mi papá y también mi papá en aquel entonces trabajaba en la banca y era el hombre de los números. Así que le pidió a mi papá que lo acompañara en la visita del negocio. Al día siguiente fueron a Capira, fueron a Quesos Chela y se toparon con la señora Chela. Le pidieron a la señora Chela ver el negocio porque estaban interesados. Y la señora Chela le permitió quedarse todo un día para que lo pudieran ver. Mi abuelo quedó sorprendido con el tráfico que había ya en aquel entonces. Estamos hablando de 1984. Y se quedaron todo el día viendo el movimiento. Y la señora Chela al final del día le muestra al señor, a mi abuelo, a Cañón: hoy cerramos con $800. Mi abuelo no vio más nada que los $800 que estaban en esa caja. O sea, en aquel entonces un negocio que vendiera $800 en un día era mucha plata. Y le pregunta a mi papá: hey, ¿qué tú piensas, Emilio? ¿Lo compramos o no lo compramos? Y mi papá le dice: cómprelo con los ojos cerrados. Y fue esa misma tarde que le dijo a la señora Chela: vamos a comprar el negocio. Mi abuelo no vio más nada que los $800 en la caja y el consejo que le dijo mi papá. El tipo estaba decidido y fue por ello. Y lo curioso de esta historia, de cómo nosotros entramos, es que no fuimos los únicos que revisaron, vieron el negocio. Hubo muchos empresarios que hoy día tienen grandes empresas que fueron al negocio a verlo.
Y sí, cuando se pone un cartel que dice se vende, todo el mundo va a ir a ver y hey, ¿qué hay para ofrecer? Pero había una cosita que no le hacía como mucho, no cuadraba muy bien en esa transacción. Y es que una de las condiciones de la compra era que bueno, pues, era un contrato de alquiler con opción a compra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener el negocio alquilado por un tiempo y luego, si quiero comprarlo, lo puedo comprar. Y bueno, dependiendo de los términos, en esa ocasión, lo que yo había pagado como mensualidad se abonaba al costo del negocio o al precio del negocio. Y bueno, pero la condición que como que no era agrado de las personas que iban a ver el negocio que estaba a la venta, era que quien alquilara o comprara tenía que asumir todo el pasivo laboral del pasado. Y si por razones X no comprabas el negocio, eras tú quien tenías que liquidar a todo el personal. O sea, limpiar el personal. ¿Ok? Bueno, y eran 15 años de pasivo laboral, imagínense cuánto puede ser eso en dinero. Pero bueno, mi abuelo él ni sabía qué era eso. Mi abuelo sabía, él estaba contento porque él vio que iba a comprar un negocio que vendía $800 al día y porque el yerno le dijo que lo comprara con los ojos cerrados. Y así fue. A él no le importó más nada. Entonces, lo que quiero transmitirles con esta pequeña historia es que para muchos o para mucha gente, cosas que pueden ser un problema, para otros es oportunidad. ¿Ok? Y creo que ese debe ser el espíritu que nos mueva a nosotros, ¿no? O sea, la capacidad de poder ver oportunidades. Siempre echar para adelante, sin miedo a nada, porque el miedo a veces es lo que nos obstruye, nos tapa, no nos deja progresar. Y bueno, no todo era color de rosa. Llegó el momento donde había que decidir si se compraba o no. Pasaron los años, nosotros estuvimos en el negocio y algo que por fortuna de nosotros ocurrió en ese año 1988, yo no había nacido, pero es lo que me relatan. Hubo cierre de bancos por 1 mes y medio. Los que tienen más de 40 años seguramente se deben saber cómo fue ese asunto. Yo no estaba ni en la película. ¿Ok? Pero 40 años tampoco lo sabían, porque eran bebés. no, sí, nada. Tienen que tener 60 años para entender eso. Exactamente. Entonces, la empresa aprovechó esa coyuntura para poder salir del personal en buenos términos. El negocio cerró como por un mes más o menos y todo el mundo salió contento. ¿Ya? Y bueno, de allí ya empezamos nosotros a manejar el negocio. Con cierta, bueno, aquí está la imagen de mi abuelo, la representación de ChatGPT limpiándose los zapatos en Santana. Y como le decían cañón, esos fueron 80 palos y un cañonazo. Ahora, ya el negocio estaba en nuestras manos, teníamos control total, ya no habían residuos de la antigua administración. Era el momento para crecer, para hacer el negocio florecer y hacer todos los cambios que eran necesarios para que el negocio fuera exitoso. Y en esa misión de crecimiento nos topamos con un cliente en sueño, Pizza Hut. Pizza Hut estaba en ese momento entrando a Panamá y buscando proveedores para que le supieran de su queso, para las pizzas. Y mi abuelo, ni corto ni perezoso, en esos encuentros que tuvieron, le dice, no te preocupes, nosotros podemos entregarte todo el queso que tú quieras. La verdad era que lo que demandaba Pizza Hut equivalían como a 7.000 litros diarios. En ese momento, la planta procesaba 2.000 litros diarios y sobraba. ¿Ok? Pero mi abuelo era una persona muy impulsiva para los negocios. Él iba porque iba. Él veía la oportunidad, pero que otro lidiara con el problema. Ahora había que buscar 7.000 litros que no existían y hacer una planta que tuviera la capacidad para procesar 10.000 litros.
Entonces mi abuelo, caracterizado por tener muy buena labia, convenció, bueno, amigos, familias, a bancos para que le prestaran la plata para comprar el negocio. Y en ese entonces la planta costó cerca, con los equipos y todo, cerca de $500,000. Hablando de casi 50 años atrás. 40, realmente. Porque ya habían pasado 10 años de nosotros estar en el negocio. Y eso era un billete en aquel entonces. Y ahora también. Pero imagínate antes, pues. La cosa es que mi abuelo, con ese espíritu convencedor, convenció a la gente de que le prestaba la plata para este proyecto. Y todo iba de maravilla. Se construyó una planta exagerada, sus dimensiones para aquel entonces, para el mercado de Panamá en general. Cuando uno la veía desde arriba parecía una pista de patinaje. O sea, se hizo como para... Bueno, es la planta que hoy día tenemos, la misma planta. O sea, que se podrán imaginar qué tan grande fue en aquel entonces. Y todo iba de maravilla. El supercliente. El cliente que nos hizo crecer 400 veces más de la noche a la mañana. De procesar 2.000 litros diarios a 10.000 litros diarios. ¡Wow! Excelente. Pero una tarde no llegó el pedido de Pizza Hut. ¿Qué pasó? No necesitan queso, tienen que hacer pizza. ¿Dónde el pedido? Y aparentemente la competencia se lleva a Pizza Hut. No había pasado creo que ni un año, ni habíamos terminado de pagar la pintura de la planta. Entonces, eso fue un momento de crisis. Teníamos 7.000 litros que lo consumían ellos, que tenían que comprar, porque a diferencia de otros negocios, cuando yo necesito, compro, y cuando no, no compro. Pero en el caso de la leche, y posiblemente en muchos productos agrícolas, tú tienes un compromiso con el productor. Es casi un contrato es un compromiso que tú no puedes soltar eso. Si estás obligado a comprar esos 7.000 litros. Y obligado también a buscar dónde iba a meter esos 7.000 litros en el mercado, con un mercado que estaba todavía apenas en los pininos de crecimiento y con una deuda de $500,000. Fue traumático, sin duda, pero eso nos impulsó nuevamente a buscar oportunidades y empezamos a entrar a cadenas de supermercados como el Rey 99 y todos los que hoy conocemos, a más pizzerías. Ya teníamos la experiencia con Pizza Hut. Pizza Hut era maravilla, realmente era el cliente de ensueño, porque no solamente nos compraba, también nos capacitaba. Nos llevaba a Chicago, a Miami, a capacitarnos de cómo hacer eso para ellos. Y en ese proceso nosotros aprendimos mucho y les somos muy agradecidos hasta el día de hoy. Pero bueno, no todo dura para siempre, ¿no? Entonces, lo que quiero sacar de esta historia, bueno, y también de la anterior con el tema de los empleados, que no se los dije, pero creo que la moraleja es que nunca entreguen su negocio. Yo quisiera interrumpirte un momentito y hacer un pequeño paréntesis para aportar mis dos centavos en esta charla. El hecho de que estamos en... Un cuara. Estamos en una reunión para promover el emprendimiento. Y hay algunos pensamientos que le voy a quiero dejarles para que ustedes lo tengan muy, muy de cerca cuando ustedes lo practiquen o que cuando vayan a hacer un emprendimiento lo tengan muy en mente. El emprendimiento es igual a la resiliencia. Tienes que aguantar callado. No rendirte. Eso es resiliencia y eso es emprendimiento. Parte de lo que ha dicho Emilio en todo esto, yo lo puedo resumir en ciertos fundamentos personales de cada uno. Uno, la resiliencia. Dos, el conocimiento y la sed de conocer. La ignorancia no es un buen compañero del emprendimiento.
hay que aprender. Hay que ser como una esponja. Lo que te apasiona, apréndelo a toda su capacidad. Tuvimos una experiencia con Pizza Hut, pero ¿qué yo saqué de esa experiencia? Aprendí a hacer mozzarella. Y en este país nadie me echa cuento de esa materia, ¿no? Y por eso somos uno de los líderes en el procesamiento de mozzarella. Pero además de absorber conocimiento, nunca dejen de aprender. Siempre tengan curiosidad. Porque eso que le apasiona, usted tiene que saber cómo ser el mejor, no de Panamá, del mundo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros vislumbramos la necesidad de tener variedades de queso. No solamente el queso blanco, todos los tipos de queso que se me pueda ocurrir, que se puedan hacer. Y eso fue un objetivo, poder hacer lo que yo quisiera con dos cosas: leche nacional y mano de obra nacional. Así que cuando llegan los extranjeros preguntan, ¿quién es el suizo que te prepara eso? No hay ningún suizo. Es un muchacho de campo que nosotros lo entrenamos. Y no se lo gana a nadie. Yo puedo ir de México hasta la Pampa. Y esto no se lo echa a cualquiera. Porque aprendió, quiso aprender, ¿no? Nos pusimos una vara alta para aprender, ¿no? Por ejemplo, si usted va a hacer una changa, que sea la mejor changa que usted pueda hacer en este país, ¿no? Que cuando digan, oye, esta changa sí está fuera de contexto, ¿no? Hasta el chicharrón, que sea un chicharrón que la gente se acuerde. Eso es emprender, ¿no? Ponerle cariño a las cosas. Así que esos son mis 2 centavos que le dejo. De acuerdo. Pero bueno, extendiendo un poco lo que dice el señor Emilio Padre, el tema de aprender. Y parte relacionado al pasaje, a la anécdota de cuando el negocio lo manejaban los trabajadores que venían de la administración pasada. Ellos eran los que controlaban el negocio, tenían el negocio secuestrado. Si algo para que algo se hiciera, dependíamos de ellos. Hizo que era una dependencia realmente tóxica. ¿Okay? Y bueno, al final, para poder crecer y echar el negocio adelante, había que salir del personal en ese momento. ¿Okay? Y con esto quiero dejarles que no podemos entregarle el negocio a nadie. Si es bien es cierto que cuando las cosas van creciendo y se van complicando hay que delegar. Pero delegar sin supervisar es entregar. Y para supervisar tienes que conocer tu negocio. ¿Ok? Entonces, regresando al caso de Pizza Hut, al final, bueno, nos llevó a tratar de sobrevivir y a sobrepasar ese trauma que fue muy difícil. Nos tomó 5 o 6 años recuperarnos de ese golpe, pero se hizo. Empezamos a entrar en las cadenas, como les mencioné, a otros restaurantes y a innovar en otros productos que más nadie hacía aquí en Panamá. Y poco a poco ir creando una diferenciación entre lo que hacemos nosotros y lo que hacía el resto. Otro parte de otro cuara. Nunca compitan por precio. El precio no es un indicador de competencia. Compitan siempre por calidad y que el individuo sepa lo que está comprando. No. Yo por años tuve una guerra de precios en el queso mozzarella porque habían 2 o 3 competidores en este país. Y ellos estaban dispuestos a pelear hasta por 10 centavos. Yo jamás bajé el precio. ¿Qué pasó después? Esos 2 desaparecieron. ¿Cuál es el mensaje? Todo tiene su precio. Tú no puedes rebajar el precio, sacrificar tu ganancia para no capitalizar nada. Al final, tú no puedes vender por debajo de tu costo. Todo tiene un precio y tienen que pagar por eso. Y tengan la firmeza de cobrar por lo que usted hace. Valorícense. Muchas veces en el tema de emprendimiento en la pequeña y mediana empresa
no se valoran. Se lanzan, ay, porque el tipo bajó, dije, bueno, que lo baje. Que lo baje. Esto es, como le dije, resiliencia. Usted sabe lo que usted tiene, usted cuídelo. No lo regale, ¿no? Todo el mundo tiene un valor, ¿no? A mí me chillan hoy día que por qué cobro por chicheme tan caro. Sencillo, yo se lo voy a explicar. Ese chicheme que tienes tú ahí, comparado al mío, hay chicheme de menos de $1. Pero ese chicheme no está envasado. Ese chicheme no está pasteurizado. Ese chicheme no pasa por un laboratorio antes de llegar a la calle. Ahí está la diferencia. Entonces, el que valora esos valores... Espérate. Y el maíz no se cae. ¿Ah? Y el maíz no se cae al fondo. Y el maíz no cae al fondo. Todo eso es ciencia. Pero eso tiene un valor. Y hay que pagar por ese valor. La gente tiene que pagar por la tranquilidad mental. No es que todos los chichemes son iguales. Hay un valor de cada producto. Y tienes que apreciar eso. Algo tan sencillo como la garantía. Ey, porque se daña también. Se dañó, devuélveselo. Eso que tú estás respaldando lo tuyo. Hay gente que le reniega, le saca el cuerpo a cosas tan sencillas como una devolución. No. Es satisfacción primero. Tú estás satisfecho, yo estoy contento. Muy importante. ¿Ya? Otro cuara más. Ya va $1, pero vas a tener que empezar a cobrar. Ok. Y bueno, cuando todo parecía que se había calmado, que habíamos entrado en el mercado a nivel nacional, entrado a supermercados, hoteles, restaurantes, una mañana llega un abogado con camiones a la planta con una orden de embargo. Mamá, sorprendida, de inmediato, llama al banco que supuestamente había enviado la orden para confirmar si era cierto. En efecto, era cierto, había una orden de embargo. Los chicos que venían con el abogado entraron a la planta y se llevaron todos los equipos. Sin tener compasión ni cuidado con ellos, parecían carniceros, con una cegueta, con un serrucho, hasta se llevaron equipos con leche dentro. Fue un crimen. Lo único que no se llevaron fue una tina grande, porque no cabía en el camión, y una tina muy pequeña, porque no le vieron el valor. ¿Ok? Y fue tanto el escándalo que al día siguiente no recibimos mucha leche, unos 200, 500 litros con suerte. Ya se había regado la voz de que la planta la habían embargado. Por suerte la tienda no. Los productores no iban a mandar leche a una planta que no podía recibírselas ni procesarlas. Y todo el mundo agarró así como cucarachita, ¡pup, pup, pup! Ahí ya no vamos. Esa mañana los trabajadores de la planta le dicen a mi mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos 500 litros? Mi mamá le dice, queso. ¿Cómo lo hacían antes? Con palo, un bloque y un hoyón. Así que, manos a la obra. Esa misma tarde mi mamá se fue a Chorrera, esa leche se perdió. Pero esa tarde se fue a Chorrera a comprar unas estufas, unos fogones, para poder pasteurizar leche en esa tina chiquita que no se habían llevado. Y bueno, fueron como 3 días tratando y probando, pero no resultó. Los chicos no se acordaban cómo hacer queso a mano. Estaban muy mal acostumbrados a los equipos modernos. Pero uno se dio cuenta de que el banco no se había llevado la caldera. Y se les ocurrió, oye, también dejaron la tina grande. ¿Por qué no hacemos un sistema aquí bien rudimentario para conectar la caldera con la tina y pasteurizar con vapor directamente en la tina? Y así se hizo. Y poco a poco fuimos levantando el negocio de esa caída. Ese fue un golpe que de verdad que nos tumbó fuertemente, porque eran problemas que eran ajenos a la empresa. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. El asunto es, y lo más heroico de este cuento es que el banco le dijo a mi mamá, tienes hasta tal fecha para
pagarme la deuda o salen del terreno. Mi mamá le entregó el cheque a las 2 p.m. del día límite para pagar la deuda. ¿Cómo consiguió la plata y de dónde? Esa es otra cinta. Pero bueno, la cosa es que se pudo salvar el negocio en ese momento. ¿Ok? Y lo que quiero, y cómo sucedió este embargo, porque un embargo no ocurre porque, bueno, llegaron a quitarte la planta, sino es que dentro de la organización, de la junta directiva, habían miembros de la familia, claro, que tenían otros negocios grandes, y que tenían como garante a la planta. Evidentemente, estos negocios no prosperaron y quebraron, y el banco fue recogiendo y alcanzó a la planta. O sea que hay cosas que a veces que no tenemos control de y ocurren, y el tema es cómo vamos a levantarnos de esto. Y con esto quiero compartirles, decirles y que les quede esto, que se les grabe en la mente. Cuando hagan negocios, se asocien con amigos, familia, lo que sea, asesórense bien con abogados y tengan todo bien estructurado, porque lo importante es que deben cuidar al negocio. Que los problemas extraoficiales, externos al negocio, se queden afuera y que el negocio siga andando. El tercer cuara que voy a regalar. No importa cuán chicos sean ustedes, busquen el significado de gobierno corporativo. Hay que manejar los negocios como negocio. Siempre. No importa que usted sea la dueña o el dueño. Usted tiene que rendir cuentas. Está lo correcto y lo incorrecto. Aunque sea suyo, trate de organizarse, de rendir cuentas para andar por el camino correcto. ¿Qué quiere decir gobierno corporativo? Que no todo el mundo puede meter la mano en el negocio. Si usted va a tener una mesa directiva, no importa el tamaño que sea, usted tiene su junta, puede ser su papá, mamá, sus hermanos, pero que la cosa esté bien ordenada, quién manda y qué jala. En el emprendimiento, muchos de los fracasos tienen que ver con eso precisamente, que no saben quién es la cabeza, entonces las patas andan jalando para otro lado y no. Vamos a poner orden y eso es gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque su próxima evolución, si tienen éxito después de 3 años, ustedes van a crecer. Y cuando crecen, no es más fácil, para que sepan, requiere más orden. Y no pierdan ese norte. No pierdan el norte. Ten seguro el norte. No importa lo bien que le vaya, después de hasta mejor. ¿Ya? Gracias. Me voy a quedar sin presupuesto. Y bueno, algo que no le comenté y que mucha gente no sabe es que cuando mi abuelo compra el negocio, en el momento de la firma del contrato, el hijo, esta es la representación de la señora Chela por ChatGPT, el hijo de la señora Chela le pide a la mamá que no venda la marca. ¿Ok? Y bueno, finalmente la vendió. Pero por 40 y tantos años, nosotros estuvimos trabajando la marca, haciéndola crecer, sin la certeza de que algún día podía ser de nosotros realmente. O sea que para ponerlos en contexto, es básicamente sembrar plátanos en una finca ajena. Porque lo más importante es la marca. ¿Ok? Y sí tengo que reconocer que en el momento de la venta, la familia anterior, ya el hijo, fue muy considerado a la hora de venderlo. Por el precio, por el acuerdo, porque sí valoró el trabajo que se había hecho. De superación, de salir de los problemas y de realmente levantar la marca a un lugar donde realmente muchos quisieran y que muchos pueden hacerlo.
Y esto, aquí no hay una enseñanza per se, más que ser resistente. Y que a veces uno está peleando y peleando y peleando y que no ve que tiene salida, pero si uno es consistente, siempre, como me dice mi viejo, tú mantente siempre en 80. A veces cuando tú estás en 100, 100, 100, te quemas, ¡pum!, quedas en cero. Y eso es peor a veces. Ser consistente. Y esa consistencia y esa perseverancia, esa resiliencia de poder sobrellevar todos estos pasajes de la historia que yo les he contado a ustedes, construyen la cultura que hay dentro de la empresa. No solamente inspira a miembros de la familia, pero también a los trabajadores que están en ella. Esa vivencias de superación, de sobrevivir a cosas difíciles, hacen que todo el mundo esté comprometido con la empresa, dentro de ella. Hay un concepto que le quiero regalar a usted, el concepto del 80. ¿Sabe cuál es el concepto del 80? Tú puedes sacar 100% en tu examen. Eso no importa, porque un día te caes, metes un 60 y el promedio es 80. Es mejor que tú bates 80% de las veces a que tengas un día sí, un día no. Un día sí. Sé consistente. Mejor es ser 80 todos los días, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. Consistencia. ¿Ya? Y nunca tengan miedo de enseñarle a su gente a trabajar. Muchas de las cosas que hemos logrado es porque nosotros invertimos en el personal. Hey, mi técnico quesero, el maestro quesero, él ha viajado afuera a aprender. Tengo un maestro panadero, tengo el jefe de panificación, él ha viajado a costilla de la empresa. Tristemente, los dos talentos que yo invertí cayeron en lo peor, cayeron en el alcohol. A pesar de todas las oportunidades que tuvieron, el vicio los acabó. Hay historias tristes. Y se lo digo para que ustedes lo tengan presente cuando ustedes sean empleadores. Va a haber talento, pero el peor talento es el vicio. Eso acaba con todo talento que tenga esa persona. Y a mí me ha tocado vivir momentos donde yo he tenido talento, mucho talento. Y en una forma u otra los he perdido por el vicio. Dos maestros los acabó el vicio, con todo el talento y conocimiento que se le enseñó. Y otros dos murieron por el vicio. Y eso es más triste todavía, ¿no? Así que eso se lo dejo de consejo. Siempre apunten al 80 e inviertan en su personal. Nada que si esto. No. Esto es lo que requiere el negocio. Hay que invertir en ese momento. Y bueno, si te salió chueca la cosa, ¿qué vamos a hacer? Búscate otro. ¿Ya? Bueno, y eso es un poco de lo que le mencionaba al inicio, de que nunca le entregues el negocio a nadie. Uno tiene que saber conocer su negocio. Por lo menos hoy día, yo sí les puedo compartir y decir que yo les puedo hacer cada queso que se hace en la planta, cada pan que se hace y cada chicha que se prepara. Mañana el que se vaya, yo puedo entrenar al que venga. No solamente eso. Nosotros tenemos una cartera grandísima de productos para hacer una empresa panameña. Grandísima. En los quesos tenemos estándares internacionales, productos para los gustos internacionales, en panificación ni se diga, tenemos de todo. Pero nada de eso he inventado. Todo ha pasado por la mano de nosotros. Todos los productos que fabricamos están hechos a la imagen y semejanza nuestra. Nosotros somos los que queremos que se haga y comemos eso y nosotros respaldamos el producto, ¿no? Y es importante que ustedes se identifiquen con los productos que ustedes representen. ¿Ya? Y bueno, es una pequeña representación de lo que podría ser un negocio exitoso.
¿Ok? Porque ese es Ghibli. Ese Ghibli, ese Ghibli. Ese es el filtro. Pero bueno. Es una representación de lo que pueden ser cada uno de los negocios de lo que están emprendiendo en este momento. Pero tienen que sufrir. Eso sí, nadie se va a escapar de eso. Y si pueden, yo puedo resumir la historia de Chela en una sola palabra, es sufrimiento. Así, todo esto que yo les he contado ha pasado durante un periodo de 40 y tantos años. Y hasta hace poquito, hace 7 años, se compró la marca. Imagínate todo ese trabajo para atrás, trabajar sin certeza. Luego nada más un loco lo hace, pero bueno, eso es todo. Y bueno, también quiero agradecerle a Ampime por la invitación, por hacerme parte de esta iniciativa, porque sí creemos que es importante de que la gente sepa qué ocurre detrás de las marcas y también que... Explica un poquito las marcas. Bueno, pero cálmate, ya va para allá. Que sí sepan cuáles son los obstáculos con los que se van a encontrar y tratar de, por lo menos, de sacar algo de aquí para que ustedes no lo repitan. Yo creo que aquí salen 5 o 6 enseñanzas, moralejas, que seguramente le va a ayudar a cada uno de ustedes que están emprendiendo hoy día. Y bueno, explicando un poquito más de las marcas, hoy día contamos con una diversidad de productos que algunos han ido agarrando su propia personalidad, su propia marca. Por ejemplo, el tema de las chichas, es pura chicha. Tenemos un segmento que atiende eventos, catering, bajo la marca Poquito Más PTY. Tenemos tiendas, nosotros manejamos nuestras propias tiendas de comercialización, retail, bajo quesos Chela, Chela Express y Artisana. Y así, bueno, otras cosas que van a seguir saliendo a medida que vayamos creciendo el negocio, ¿no? Y bueno, también, esto es una anécdota aparte, esto es un comercial aparte solamente para que quede como documentado, ¿no? Todos los empaques de los quesos, por 30 y tantos, 40 y tantos años, nunca tuvieron el logo de la empresa en el empaque. Precisamente porque no teníamos certeza de qué iba a pasar con la marca. Una vez que compramos la marca, tomamos la decisión de que Quesos Chela tiene que ser más que quesos. La tiene que representar, representar a todos los productores del país. Legumbres, frutas, servicios, artesanías, todo. Chela tiene que ser como un embajador para todos esos pequeños productores que quieren producir y comercializar su producto. Y por eso decidimos cambiar de Quesos Chela a Chela como marca madre. Ya bajo Chela puedes meter chicha, pan, queso, esto y cualquier otra cosa. ¿Ok? Y bueno, yo creo que eso sería todo el día de hoy y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración estas historias, estas anécdotas y si tienen alguna pregunta, también adelante, que con gusto le podemos responder. Sí, a ver, un fuerte aplauso para Emilio, muy enriquecedora. Y también le vamos a brindar un fuerte aplauso a Emilio Papata, ¿no? También es Emilio. Fuerte aplauso. Esos cuadras bien enriquecedores, sobre todo. Bueno, familia, en este momento vamos ahora a aperturar, como dijo Emilio, este espacio para que usted pueda hacer su pregunta, tirar su duda, soltar su duda, tirar su cinta también. Este es un momento, uno de los más enriquecedores, así que pregúntele de lo que usted siente, de lo que usted quiere. Este es el momento. Yo me voy a acercar acá abajo, te levanta la mano, yo me acerco para llevarle el micrófono. Vamos a ese hielo. Este espacio es para soltar cinta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que no tengan pena. No puede ser. Pregunten, acá, por acá. Vamos a tener que repartir más café. Eso, sí. Bueno, a todos, mi nombre es Walter Araúz. Más que una pregunta,
Esta historia me gustó muchísimo porque le voy a contar una anécdota de otra empresa también que vende sus productos similares a los de ustedes. Un día me llamaron una gente de la universidad porque necesitaban hacer un proyecto con una empresa, no sabían quiénes eran, nada, y me preguntaron que si yo podía hacer algún contacto. Yo trabajé casi 16 años en Cable Onda, en la parte empresarial, así que conocí mucha gente. Incluso ya conocí algo del negocio de ustedes también. Y bueno, la persona cuando me hizo la pregunta, yo solamente hice una llamada al interior. Oye, ¿conoces a una persona así que tiene una fábrica allá así? Sí, como no, estaba conmigo en la universidad. Necesito contactarla, que tengo un plan de negocios para ellos, para hacerlos crecer. Dile que es gratis. Nosotros no vamos a cobrarle nada. Yo prácticamente agarré el proyecto como si fuese mío, pero yo no tenía nada que ver en el asunto. Hice todos los contactos y fuimos hacia allá. Cuando llegué a ese lugar, me llamó mucho la atención porque, o sea, tratando de ayudar a ese negocio, la señora no nos quería atender, pero fuimos un poco pacientes y logramos que nos atendieran. Cuando le hablamos de todo lo que era el proyecto, la señora estaba muy contenta porque al parecer el socio no la apoyaba como debía. Y algo que me llamó demasiado la atención en ese negocio fue que, bueno, yo como siempre he trabajado en ventas, ese día cuando hice la degustación de todos los quesos que hacían, solamente tomé una foto, ahí dejé a la otra persona hablando con la dueña mientras que yo hacía mis ventas por acá virtuales. Comencé a mandar un poco de WhatsApp a un poco de personas acá en Chorrera. Y bueno, le hice una compra a la señora y ella pensó que era para mi casa. Yo, no se preocupe, que ya todo esto está vendido. Y la señora se me quedó viendo así como quien dice, wow, ¿de dónde tú saliste? Y yo, no se preocupe, que yo, o sea, en mi cabeza van viajando los números de una vez, con lo que me pongan al frente. Y algo que tú comentaste, ese día lo viví con la persona esa, el queso buenísimo. Sin embargo, vino otra empresa y hizo el empaque con su nombre, con su marca, y prácticamente esa persona le compra el 80% de la producción. Entonces, ella quiso sacar su propia marca y prácticamente la marca de ella es una sombra de su propio producto. Y yo dije, wow. O sea, para mí fue algo increíble porque yo decía, esta señora, lamentablemente el socio no la ha podido apoyar en prácticamente nada. Y yo decía, si usted me diera una oportunidad aquí, créame que eso no hubiese sucedido porque sus productos son buenísimos. Lamentablemente, esta otra marca, bueno, lo único bueno es que le compra la producción, pero la verdad es que la tiene a la sombra ella misma, ¿no? Entonces es algo increíble, como no tuvo esa visión de negocio para poder ser hoy día una marca tal vez como la de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el producto está en todos los supermercados y todo, pero ella misma se metió como un cuchillo, prácticamente como si trabajara ella para la otra persona. Sí, ahí llegamos a las dependencias nuevamente, ¿no? Y eso es algo que siempre hay que cuidar dentro de los negocios, no crear dependencia. Y bueno, el señor o la otra persona vio la oportunidad donde esta señora no pudo verla en ese momento, pues. Y ya cuando quería entrar ya era muy tarde. Y a veces son las oportunidades así, digo, a veces digo que no es ni bueno ni malo, simplemente que hay gente que huele las oportunidades y otras no tanto, lastimosamente. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien más? Algo, por acá. Ahí hay dos. Buen día. Yo quiero pues que nos hables y a ver si nos das como un consejito, porque la empresa ha pasado dos grandes crisis, 89 y pandemia. O sea, y siguen pues muy bien posicionados. Así que, pues, los consejos. Bueno, del 89 yo estaba naciendo apenas. Pero bueno, igual yo creo que para ese entonces, lo que yo he escuchado, yo creo que el señor Emilio podría hablar un poquito más de ese tema, era que estábamos en esa coyuntura de la invasión, los bancos, y fue el momento para nosotros, bueno, ahí va,
sobre esas dos situaciones yo te voy a decir que se ha quedado corta. Nosotros que tenemos ya 50 y tantos años, hemos vivido más que esas dos crisis. Yo viví la crisis del 88, donde cerraron los bancos por 30 días, y eso no lo cubrió él. Son historias interesantes de cómo se recuperan los negocios. El 89, la invasión. Luego tuvimos la pandemia, más los dos cierres siguientes. Eso es devastador. Y hoy estamos viviendo una recesión en el país, donde busca el chen no lo veo. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? La pregunta puntual y la respuesta que yo le puedo dar es, ante situaciones de esta naturaleza, hay que echar un paso para atrás, recogerse, replantear, meter varias cabezas a pensar qué camino trazarse para no quedar jalado de los cabellos por las circunstancias actuales. Ejemplo, no sé en qué industria estén ustedes involucrados, le podría hablar un poquito sobre eso, pero depende si usted quiere decirme en qué rama de negocio se encuentra. No sé. ¿Ah? Servicio. Bueno, nuevamente, es recogerse, buscar el valor agregado que usted le puede dar a su negocio y volverse a reproyectar. Eso es lo que yo digo. En servicio, sí, yo me tengo que recoger. No puedo tener 50 rutas, ni puedo atender a 1000 clientes. Lo que yo pueda atender, lo tengo que hacer excelentemente. 2, tengo que apoyarme en la tecnología que me permita abarcar más con menos. En estas situaciones de crisis hay que recogerse. No reinventemos ni hagamos locuras. Recogerse. ¿Ya? Y financieramente hay que asumir su responsabilidad y no salir huyendo. Hay que enfrentar a los bancos. A los bancos hay que hablarle claro. Esta es la situación y hay que demostrar que usted tiene capacidad para trabajar conjuntamente con los bancos. Esos son los consejos que le puedo dar. ¿Ya? Recogerse. No se apenen. No es penoso recogerse. Sí, a veces hay que, como decimos aquí, recular un poquito para dar 3 pasos más adelante. ¿Ya? Pero eso es parte de lo que significa la resiliencia, ¿no? Saber cuándo hay que detenerse un poco. O sea, acuérdense del 80-20. 80 es consistencia, o sea que nunca hay que parar. Pero hay que saber cuándo sacar o meter el pie. No, y otra cosa. Los que son empresarios familiares, hay que pararse firme. Y si hay que recortar gastos, hay que recortar gastos. Si hay que recogerse un poco, hay que recogerse. Sin sacrificio no hay victoria. Eso sí se lo digo. Sin sacrificio no hay victoria. ¿Ya? Bueno, no, un poquito más de consejos. Digo, yo podría hablar un poquito más de la pandemia como tal, que también igualmente es un tema de ver las oportunidades, ¿no? En aquel entonces, en el 89, era la oportunidad de poder salir del personal que venía de la administración pasada y poder nosotros realmente tomar el negocio con nuestras propias manos. Y hoy, con el tema de la pandemia, se juntaron de repente ciertas cosas que también nos favoreció en un momento determinado. Nosotros ya veníamos con el tema digital, el señor Emilio mencionó tecnología. No queremos sobrevivir hoy día, necesitamos usar la tecnología. No hay escapatoria, hay que aprender. Porque son todas estas tecnologías, inteligencia artificial, sistemas, etcétera, que nos van a facilitar la vida, nos van a ahorrar costos.
habla un poquito sobre el nacimiento de Purachicha. Eso es producto de la pandemia. Entonces hay que de repente ilustrarlos un poquito del concepto de Purachicha. Para allá iba, pero estaba empezando por lo digital primero. Porque cuando la pandemia inició, nosotros ya teníamos toda la plataforma digital para arrancar la venta en línea. Estábamos esperando la pandemia. Entonces nada más fue hacer clic, arranca. Y eso de alguna manera nos ayudó a mantener los negocios retail. Así que por el lado de la tecnología, no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología ayuda, no nos quita el trabajo, nos facilita el trabajo. Se combinan un par de cosas, el tema de la visión. Nosotros en la tienda, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, sí sabíamos que teníamos un problema de agilidad en la tienda porque se formaban filas. También sabíamos que servir la chicha en un vaso no era de repente el sistema más sanitario. Cada vez que tú vas allá, metes la cuchara, sacas la cuchara, esto y lo otro. Estábamos claros que ese era un problema y que había que resolverlo. La única forma de poder resolverlo era embotellando las bebidas, tenerlas listas para servir, como si fuese una soda. Ya no tengo que servir nada. Yo voy, pongo 3 neveras en cada fila, y la gente agarra su chicha y se la entrega. Antes eran todas una fila para ir a buscar la chicha. Y como 4, 5, 6, 7, 8 personas en fila esperando que le pasaran el cucharón. O sea que eso ya venía, y cuando llega la pandemia, ya no se diga más. Este es el momento para ir con todo. Porque sí teníamos como que el temor de que cuando arrancáramos con las chichas embotelladas, la gente se sintiera un poco reacia al cambio. Tienen 50 años, 40 años comprando la chicha en vaso, de la noche a la mañana se la cambias en botella. ¿Y qué pasó aquí? Pero la pandemia realmente nos ayudó en vez de ser un problema. Pero bueno, esto se junta con el tema de que, si bien es cierto que el día a día de nuestros negocios pueden ocuparnos, siempre tenemos que tener la cabecita trabajando, la imaginación, ver las cosas a futuro, tener visión de las cosas. Porque hay que estar adelantado a los problemas, no esperar que los problemas nos lleguen, ¿no? Muchas gracias. Por acá también nos llega una pregunta que les gustaría saber. Les gustaría que nos contaran sobre su icónica empanada de queso. Esa empanada tan sabrosa, tan adictiva, que definitivamente es uno de los productos que hace que la parada sea obligatoria. Bueno, precisamente ese producto también tiene una historia, una anécdota. ¿Qué pasaba? Antes de la empanada de queso, la gente venía, cuando se hacían menos filas y la gente iba a comer y comía en el lugar. La gente pedía un doble crema y una moña. ¿Y qué hacían? Le pedían al vendedor que le pasara el cuchillo para cortar la moña y cortar el queso. Y ahí mismo en el counter, abrían la moña, metían el queso y se preparaban su emparedado. Pero esta era tan recurrente que tenían el sobre rayado. No sé si se acuerdan, bueno, ahora todo es de piedra y estos materiales sintéticos y esto, pero antes se usaba, ¿cómo se llama eso? Que era fórmica. No sé si los que estuvieron en la escuela antes lo hacían, eran de fórmica y eran todas rayadas de cosas. Bueno, así estaba el counter de chela, todo rayado. Y con esto, viendo la problemática de tratar de que la gente no nos dañara la fórmica, vamos a ver el producto hecho. La masa rellena de queso. Y ahí fue donde empezó el tema de la empanada. El problema fue que nunca se solucionó el problema. Porque la gente seguía comprando la moña, metiendo el queso, rayando la fórmica y ahora comprando la empanada. Bueno, para responder un poquito sobre la icónica empanada. Hay varias anécdotas de la empanada. Cuando nosotros llegamos al negocio, la demanda siempre estuvo ahí. Y mi suegro, como era el que estaba a cargo de la tienda, un tipo muy creativo y muy comerciante. Entonces, en aquel entonces no había ningún pensamiento, todo se hacía y se horneaba de una vez. Y llegaban momentos donde la fila de gente pidiendo empanadas excedía la capacidad de producción.
Entonces la gente le preguntaba, ¿cuánto tiempo para que salgan? Y él le decía 10 minutos. Y la gente esperaba los 10 minutos, pero la empanada ni siquiera se había hecho. Esa es la parte cómica y anecdótica de la empanada de queso. Pero para los que no saben, para nosotros, así como es icónica la empanada, también representa un grado de importancia en lo que es el pensamiento de calidad. La empanada está hecha con harina, la masa, y usa queso del nuestro. Y como todo producto donde tú estás buscando calidad, no te puedes escapar de las fallas y errores. Nosotros hemos botado empanadas, no creas, en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque simplemente la harina no estaba en el estándar. ¿No? Falla de la harina, nosotros hacemos la empanada, la almacenamos y cuando no pega, descubrimos que es la harina y encima tenemos miles de empanadas ya preparadas. Eso es pérdida. Eso es pérdida. Entonces nosotros no podemos tener, y les recomiendo, nunca tengan a un proveedor que no esté a la par y a la altura de ustedes. Y esa anécdota con las harineras se la puedo contar, no solamente en la empanada, en el pan. Nosotros hace más de 10 años empezamos a hacer pan de masa madre, antes que eso estuviera de moda acá, ¿no? Y panes artesanales con masa madre. Y nos entrenamos y todo. Apenas regresamos en nuestro entrenamiento y empezamos a hacer los panes no subían. No salía el pan. Es curioso, ¿no? No salía el pan. Una galleta. Llamamos a los técnicos, vénganse para acá. Algo está pasando aquí. Nada de lo que aprendimos funciona aquí. Y cuando llega el técnico, igual, no le funcionaba. Ahora sí tenemos que investigar. Indagaron y se dieron cuenta que era la harina. ¿Qué pasa? Como Panamá está acostumbrada a comer pan suave, eso no importa, cualquier harina funciona. Pero para hacer pan artesanal de masa madre, tienes que ser una harina de primera. Y desde ese entonces se lo exigimos a la harinera. Me manda la harina con la hoja de especificación, cuánto de humedad, cuánto de proteína, no me va a meter ningún gol aquí. Y así es. Harina que no cumple, va para atrás, ¿no? Y eso es un consejo para aquellos que están en temas de producción, para que los proveedores se pongan a tono. Se pongan a tono. Entonces yo no puedo tener un proveedor que no asume su responsabilidad. La vez pasada tuve un problema grandísimo que boté un pocotón de empanadas y se hicieron los egipcios. No te compro, porque tú no estás a la par. Tú me causaste una pérdida y no estás acompañándome en el camino. Porque yo a mis clientes sí los acompaño. Si yo soy causal de tu problema, yo respondo por el problema. Y por eso tenemos una clientela a nivel de restaurantes y comercio de más de 30 años. Suben, bajan los precios y ahí están. Porque yo me paro y yo respondo. Yo soy causal de tu problema, yo voy a poner la cara de frente. Y eso es muy importante en los negocios. Tú respalda lo tuyo y no salgas huyendo por la puerta de atrás, ¿no? Tu responsabilidad la tienes que tener bien clara, ¿ya? Entonces, eso es lo que le puedo hablar de la empanada. El queso, igual hemos tenido momentos que el batch no da pérdida. Ya 1.50. ¿Ya? Yo no traje cash. Eso es lo que le puedo hablar de la empanada. Ha sido un trayecto largo, muy fácil cuando llega y lo disfrutas, pero detrás de la historia de la empanada hay mucho dolor también. Muchísimo dolor. No todo es tan fácil, ¿no? Y cuando creces, vienen los problemas de parto.
te empiezan a salir todos los achaques cuando creces. Ay, buenas. A ver, yo soy la hermanita chiquita de los ojos. Y quería nada más darle, de estos dos, este es mi sobrino. Entonces, yo lo que sí quería decirles a todos, que es una cosa que a mí mis papás me enseñaron, y esto aplica no solamente en cualquier negocio, o sea, en cualquier negocio, sino en la vida cotidiana de uno. O sea, traten ustedes siempre, cuando ustedes tienen su negocio, paguen sus cuentas. O sea, usted tiene una cafetería, usted tiene una cosa, por ejemplo, usted viene un invitado, no, yo le voy a ofrecer una empanada o lo que sea, se la voy a ofrecer, pero la pago yo. O sea, eso no lo pongo en la cuenta de nada, sino que lo tengo que pagar yo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá siempre nos enseñó a nosotros, uno no se come las ganancias. O sea, el dinero tiene que entrar a la caja. No es porque uno dice de que, no, porque yo soy la dueña, entonces yo no voy a pagar eso. Denle a todo el mundo soda, le den un emparedado, lo que sea. Y eso no, mételo ahí como gasto de... No, señor. Usted como emprendedor, como emprendedora, usted tiene que saber que las ganancias no se comen. Usted tiene que agarrar y usted tiene que pagar eso. Mi hermano está diciendo... Hay un dicho en los negocios, te puedes gastar la ganancia, pero no te puedes gastar el capital. Y tienes que estar muy claro la diferencia entre ganancia y el capital, ¿no? Si te cuesta 50 centavos una cosa, eso no te lo puedes gastar. Te puedes gastar el cuara que sigue, que es la ganancia. Hasta ahí nada más, pero no puedes tocar el capital. ¿Ya? Bueno, fuera de eso ya saben. Si usted vende algo, una cosa, usted pague. O sea, usted como dueña de su empresa, usted compra, yo le quiero regalar un sombrerito a alguien. Bueno, yo compro el sombrerito y se lo regalo a la persona, pero ese dinero tiene que entrar a su negocio. Porque si entonces si usted todo lo está regalando, entonces ¿qué va a entrar en su negocio? ¿Qué usted va a presentar como prueba de que usted hizo, usted tiene una venta? Pues nada. Así que tiene que entrar, pague lo suyo, usted lo puede regalar todo lo que usted quiera, pero páguelo. Páguelo, que su negocio tiene que crecer, y la única manera de que su negocio crezca es que las cosas se paguen. Sea lo que sea, mi sobrino, mi hijo, lo que sea, pero paga. Tía, la quincena cada vez que llega viene bien mochada. Hola, buenos días. Quiero felicitarlos por la pequeña reseña que nos han hecho saber del crecimiento de la empresa. Pero ahorita la señora dijo algo que es la hija menor de la pareja que constituyó la empresa, ¿cierto? No, es hermana de mi papá. Ok, pero sí nos gustaría conocer los que están adelante, que conforman la empresa, para conocerlos mejor. Suba. Bueno, mi señora madre no está en este momento acá, ¿no? Ella no es muy fanática del público. Señor Emilio padre, Emilio hijo, y bueno, el abuelo, que es el suegro de mi papá, él falleció ya en el 2002, ¿no? Hace ya mucho tiempo atrás. 2. Así que ya hace rato ya está en manos de la generación que le vino a mi abuelo. Venga, bueno, él es hermano de mi papá, pues. Bueno, él fue el que me hizo el sitio web antes de la pandemia. Antes de la pandemia, 2, 3 años antes, andamos con la picazón de que vamos a vender en línea. Y mi tío me ayudó en eso para que se pudiera hacer realidad en la pandemia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera participar por acá?
Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por la oportunidad, AMPYME, por estar acá y a todos los emprendedores que participaron hoy. Gracias a Queso Shela por la capacitación. Tengo una pregunta. Básicamente, bueno, yo estoy realizando pues lo que es un negocio de plataforma digital que se dedica a lo que es las entrevistas de todos los emprendedores, ¿no? A nivel nacional. Estoy en los inicios, básicamente en eso. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué consejo me darías para poder manejar a los inicios de lo que es el emprendimiento para esta plataforma digital? Bueno, mira, un tema muy parecido lo tuve con un grupo de influencers que estaban en formación. Y así como usted, nosotros también nos apalancamos a marcas en un momento dado. Nosotros tuvimos la tienda remodelada por Nestlé. Después del tema de la invasión, tuvimos la tienda remodelada por Nestlé y todo se rotuló con Nestlé. La fascia decía Coca-Cola. Y así una sucesiva serie de cosas donde nosotros vendíamos Pringles, papitas, no sé si se acuerdan de esos cigarrillos de chocolate que se vendían antes. Toda clase de chucherías se vendía. Y nosotros como empresa nos apalancábamos en las marcas de otros para poder hacer negocio. ¿Ok? Entonces, claro, al inicio tú tienes que básicamente dar tu tiempo gratis o a un costo muy bajo para hacerte conocer con marcas que te puedan apalancar. Y ya poco a poco tú vas haciendo tu nombre hasta que las empresas te buscan a ti entonces. Que es un poco de la historia también de nosotros, de nuestra estrategia comercial. Nosotros anteriormente, como dependíamos de tantas cosas, bueno, eso hacía que la gente parara, porque tienen el Gatorade, tienen esto, y yo puedo conseguir un poquito de todo. Pero en esa transición de ir saliendo de otras marcas, nosotros fuimos desarrollando productos que se hicieran igual de importantes para justificar una parada. ¿Ya? Entonces ya no dependíamos tanto de las leyes, de los cachitos, de esto y lo otro, ¿no? Y parte también de nuestra misión, como les mencioné, somos una empresa que trata de representar al productor nacional. Entonces tratamos de que todo lo que se haga en la tienda, se venda, sea de alguna manera con materia prima panameña. Sí. Y ya con el tiempo, bueno, ya la marca se consolidó y no dependemos tanto de otras marcas. Más bien, nos llaman a veces para carnavales, esto y lo otro, para poder ponerse ahí a hacer activaciones. Y creo que esto aplicaría también para ti. Iniciar de abajo y ir haciendo tu nombre poco a poco. Paciencia, esto toma tiempo porque hay mucha gente también haciendo el tema de podcast y todo esto. No, y otra cosa también de los productos. Nosotros producimos el 95% de las cosas que se venden en las tiendas. El otro 5% puede ser la gaseosa, el agua, aunque el agua lo hacíamos antes, pero ya, ¿para qué? Ahora compramos el agua y ese 5% está entre agua, gaseosas y posiblemente tercerizaciones. Nosotros también tercerizamos, pero seleccionamos al proveedor, ¿no? Pero la mayoría, 95% de los productos en las tiendas nuestras, es nuestro. Con mucho gusto pueden observar toda la variedad de cosas que se hacen a nivel nacional. Recuerden, nacional con materia prima local y mano de obra local. ¿Ya? Hoy día son 6 tiendas a nivel nacional. Y si llegamos casi en todo el país con el tema de los quesos, a supermercados y cadenas. Dorado, Albrook, Cangrejo, Capira, sí, 6. 6, no me queda. Dorado, Brisas, Albrook, Capira, El Cangrejo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Todavía no. Hay que esperar un poco más. Pero seguramente en el futuro sí. Muchísimas gracias, Emilio B. Le brindamos un fuerte aplauso. Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. AMPYME.